el ejercicio a pensar número 3. De hecho, hay algunas cuestiones también que tenemos que ir revisando en este caso. Eh, Todavía se está definiendo la entrega del segundo proyecto. El proyecto es sobre áreas y perímetros también o volúmenes, pero yo les estaré informando a su debido momento sobre esto, ya que de todos estos proyectos y todo lo que se trabaja como parte del curso de estrategias de razonamiento, pues es definido desde la capital, ¿verdad? Entonces, estamos viendo eso todavía. Yo les voy a comentar. Bueno, hoy vamos a hablar otro poquito acerca de áreas y perímetros específicamente. Vamos a ver algunos otros ejemplos. Esta documentación pues la pueden encontrar ustedes en el portal, ¿verdad? Ahí no hay tanto problema con eso. La idea como tal es que ustedes pues logren identificar qué es lo que se puede hacer de acuerdo a los diferentes problemas, situaciones que se les pudieran presentar a la hora de estar trabajando. Bueno, veamos acá. Aquí tenemos una pequeña definición de áreas, ¿verdad? El día de ayer les preguntaba qué era un área, pues varios de ustedes respondieron. Aquí hay otra definición. Recuérdense que en su momento vamos a encontrar diferentes definiciones respecto a áreas y perímetros, ¿verdad? Todo dependerá del autor con el que se esté trabajando en ese momento. Dice aquí el área es la magnitud geométrica que expresa la extensión de un cuerpo en dos dimensiones, largo y ancho. O también puede ser considerado como la superficie comprendida dentro de un perímetro, ¿verdad? Superficie, zona o extensión. Pueden ser algunas definiciones que nosotros podemos encontrar acerca de área. También tenemos algunos otros elementos que debemos considerar nosotros a la hora de estar trabajando con figuras, ¿verdad? Figuras geométricas. Lo que es la arista, lo que es un cateto, lo que es una diagonal, lo que es un diámetro. En la clase anterior, pues les mencionaba a ustedes los diferentes tipos, en este caso, de ángulos existentes, diferentes tipos de triángulos, ¿verdad? Por lo menos los más conocidos en este caso. Y en su momento vamos a encontrar nosotros, pues, estas situaciones, que es una arista, que es un cateto, una diagonal, ¿verdad? O un diámetro en su momento. Entonces, si ustedes observan ahí una arista, pues lo definimos como la línea de intersección de dos planos. Un cateto, pues es cada lado del ángulo recto en un triángulo rectángulo. La diagonal, dícese de la línea recta que va de un vértice a otro, ¿verdad? No inmediato. El diámetro, línea recta que pasa por el centro del círculo y termina por ambos extremos en la circunferencia. No sé si se dan cuenta ustedes. Estos son pequeños conceptos que debemos manejar y acá vamos a estar trabajando con diferentes figuras geométricas. En la serie de ejemplos que trabajamos el día de clases anterior, pues estuvimos manejando esto, ¿verdad? Lo que era el radio, el diámetro, su momento, ¿verdad? Lo del triángulo rectángulo con sus catetos o sus ángulos, pues, también se vio. Definición o definiciones en este caso para perímetro, ¿verdad? El perímetro pues no es más que la línea que limita una figura plana, ¿verdad? Podemos considerarlo. El radio, segmento trazado desde el centro del círculo a la circunferencia, prácticamente el radio pues no es más que la mitad del valor del diámetro que nos dan a nosotros. Y el vértice en este caso es un punto donde concurren los dos lados de un ángulo, ¿verdad? Donde prácticamente se intersectan. Buenos días, ingeniero. Disculpe, ¿será que podría subir? Es que no terminé de copiar una definición. Vale. Pero no se preocupe, Juliana, esta presentación la tienen ustedes en el portal. Esta está ahí. Ah, bueno, gracias. No, no tengan pena, por eso estoy pasándolo hacia algo corrido,
Porque esto lo tienen ahí ustedes para poderlo trabajar. Esta la encuentran en la sesión de 16, donde está el ejercicio a pensar número 3 del día de hoy. No tengan pena, ahí está. Aquí en esta presentación pues, les coloqué varias figuras con sus diferentes fórmulas. Prácticamente es un formulario que les va a estar sirviendo a ustedes para poder ir resolviendo sus ejercicios. Está la fórmula del triángulo, ¿verdad? Base por altura dividido 2. La del paralelogramo, ¿verdad? Que es base por altura. La del cuadrado, en este caso, podríamos en este caso evaluarlo como uno de los lados elevado al cuadrado, y también está eh, el valor utilizando la medida de la diagonal. Esto puede ser útil en varios problemas, ¿verdad? Nos puede servir. Si se dan cuenta, utilizando la diagonal, es el valor de la diagonal al cuadrado dividido 2. Otras figuras que podemos ver acá, otras fórmulas de otras figuras, perdón. Está el rombo, el trapecio, en este caso el polígono regular, el círculo. Si se dan cuenta ustedes, ya por ejemplo el rombo utiliza diferentes medidas, la diagonal mayor y la diagonal menor. Se multiplican las dos diagonales o los valores de las dos diagonales dividido 2. El del trapecio, ahí vamos a encontrar la base menor, base mayor y la altura, y tenemos ahí la fórmula, ¿verdad? En este caso es la suma de las dos medidas de las bases por la altura dividido 2. El polígono regular, aquí necesitamos la medida del apotema, es un valor de uno de los lados de la figura hacia el centro, ¿verdad? De esta. El valor de uno de los lados y el número de lados. Se multiplican esas tres medidas, dividido 2, y me da, en este caso, el área. Y el círculo, pues ya sabemos que es pi por radio cuadrado, si encontramos el área del círculo completo. Si el círculo estuviera dividido, por ejemplo, a la mitad, entonces lo debemos dividir entre 2. Si estuviera dividido en 4, tendríamos que dividir la fórmula entre 4 y así sucesivamente, de acuerdo al número de partes en que esté dividido el círculo. Eso debemos tomarlo en cuenta. Aquí nos dan o nos presentan una serie de ejemplos sobre áreas y perímetros. Hay algunas otras definiciones que también nosotros debemos conocer, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podemos decir que una circunferencia puede ser considerada como un conjunto de todos los puntos de un plano, ¿verdad? Que se encuentran en la misma distancia de un punto fijo llamado centro a la circunferencia. Fíjense, pues esta es otra definición que podemos nosotros manejar acerca de la circunferencia. Y a raíz de esto, pues vamos en este caso, a considerar el hecho de que vamos a encontrar diferentes conceptos en función de esto. Podríamos hablar del polígono inscrito, polígono circunscrito, circunferencia inscrita y circunferencia circunscrita. Entonces, en su momento, pues vamos a estar viendo esto. Si, por ejemplo, yo tengo un círculo y dentro del círculo tengo, por ejemplo, un cuadrado y ese cuadrado justamente topa la línea de la circunferencia. Entonces a eso le vamos a llamar nosotros un polígono inscrito, ¿sí? Prácticamente, si tenemos un polígono circunscrito, pues es viceversa, ¿verdad? Tengo yo una figura cuadrada o un rectángulo en este caso, y el círculo está dentro de él, y justamente viene y acierta en los lados de la figura en este caso, ¿no? Entonces, prácticamente todos los lados de la figura del círculo, pues pueden formar en este caso tangentes a una circunferencia.
La circunferencia inscrita en este caso, pues se caracteriza, ¿verdad? Porque es tangente a todos los lados de un polígono, o sea, es decir, puedo tener yo un triángulo y dentro un círculo y este círculo justo va a rozar en este caso las líneas de ese triángulo. Y también tenemos lo que es la circunferencia circunscrita, ¿verdad? Que prácticamente va a tocar todos los vértices de un polígono. Ahí yo puedo tener un círculo y tener dentro de él un pentágono, un hexágono, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces lo que va a pasar ahí es que todos estos pues van a rozar justamente la línea de la circunferencia y entonces ahí ya podemos considerarlo como una circunferencia circunscrita. Entonces hay diferentes definiciones, como yo les digo, y términos que debemos ir conociendo a la hora de estar trabajando con las diferentes figuras. Veamos acá algunos ejemplos. Dice el ejemplo 1, encuentre el perímetro, en este caso de la región sombreada que se presenta a continuación. Entonces ahí nos dan una figura, pero si ustedes se dan cuenta, esto puedo considerarlo como una figura irregular. Tiene lados con diferentes medidas. Podríamos considerarlo un triángulo, sin embargo, ese triángulo le hace falta una parte específica. Para poder encontrar el perímetro de esa figura, pues no tengo más que sumar las medidas de cada uno de los lados y eso me va a permitir a mí obtener el perímetro. Si nosotros lo trabajamos por medio de los pasos de Polya, pues vamos con el paso 1, que es comprender el problema. Entonces ahí, ¿qué debo hacer? Encontrar el perímetro de la región sombreada, perdón. Ese sería mi paso 1. Paso 2, formular un plan. Pues ahí lo que tengo que hacer es colocar la estrategia que voy a utilizar yo. En este caso es el uso de fórmulas y elementos de geometría. Eso es lo que yo debería colocar en ese apartado del paso 2. Paso 3, ejecutar el plan. Ya saben ustedes que en el paso 3 de ejecutar el plan, nosotros debemos venir y colocar todos los procedimientos necesarios para poder resolver el problema. Entonces aquí prácticamente lo que debemos hacer es venir y sumar en este caso los valores de todos los lados de la figura. Entonces ahí voy sumando 10 más 6 más 3 más 2 más 6 y esto nos da un perímetro de 27 centímetros, así de sencillo. Y el paso 4 de revisar y comprobar, pues en este caso se puede hacer una descripción, ¿verdad? Para revisar y comprobar se puede dibujar la figura de una escala apropiada y con una escala medir y medir entonces de pocas palabras. Ahí prácticamente se dibuja la figura y utilizando una escala en centímetros, ¿verdad? Venimos nosotros y simplemente hacemos la comprobación, en este caso, de la medida total a raíz de esa medición que vamos a estar haciendo. Y ahí tendríamos resuelto un primer ejercicio. Veamos un segundo ejercicio, un poco más sencillo. Si se dan cuenta, dice el ejemplo 2, el perímetro de un rectángulo es de 28 centímetros. Uno de los lados es 6 centímetros más que el otro lado. Encuentre el valor del lado mayor del rectángulo. Dice. Entonces, prácticamente me están dando la medida total y yo sé que el rectángulo en este caso tiene dos pares de lados iguales. Entonces, puedo venir y trabajarlo a partir de una pequeña ecuación o una fórmula, ¿verdad? Entonces tengo ahí dos lados A y los otros lados son A más 6, porque me están dando el valor, en este caso, o me están dando la característica que uno de los lados es 6 centímetros más que el otro lado. Por lo tanto, el valor de los lados más largos del rectángulo es la medida del lado A más 6 centímetros. Y ahí ya tengo, por lo menos, los indicios de qué es lo que puedo hacer en ese problema. Resolviendo por medio de los pasos de Polya, en comprender el problema es encontrar el valor del lado
mayor del rectángulo, sabiendo que el perímetro es 28 centímetros y uno de los lados es 6 centímetros más que el otro. Ahí tengo las características y los indicios más importantes que me dan de ese problema. Entonces, mi paso 2 en formular un plan o estrategia es el uso de fórmulas y elementos de geometría. Esto es muy importante que lo recuerden. Recuérdense cuáles son los pasos, porque ya para el segundo parcial sí es necesario que ustedes vengan y resuelvan a raíz de los pasos de Polya y las diferentes estrategias que hemos trabajado, ¿verdad? Entonces, deben tomar eso en consideración. Estamos a más o menos 2 semanas del segundo parcial. Entonces vayan repasando. Si no estoy mal, creo que estarían evaluándose el 30 de este mes. Entonces estén pendientes, por favor. El paso 3 de ejecutar el plan, pues ahí vengo yo y empiezo a resolver el ejercicio, ¿sí? Ya sabemos que un lado tiene el valor de A y el otro tiene el valor de A más 6. Y algo que sabemos es que el perímetro prácticamente pues no es más que la suma de todos los lados. Entonces ahí lo reexpreso. 28 es igual a A más A más A más 6 más A más 6 más A. Prácticamente coloqué la suma de todos los valores. A la hora de reducir esa expresión prácticamente nos va a quedar 28 de un lado, 4A más 12. Si nosotros despejamos el valor de A, prácticamente y vamos reduciendo términos semejantes, nos quedaría 16 es igual a 4A. A la hora de despejar la A nos va a quedar 16 dividido 4, entonces prácticamente el valor de A va a ser de 4 centímetros. Por lo que con eso ya encontramos las medidas. Sabemos que 4 centímetros tiene a los lados y en la parte superior e inferior va a tener un valor de 10 centímetros. O sea, su lado mayor va a tener 10 centímetros y el lado menor, en este caso, 4 centímetros. Pero ahí estoy dejando todo el procedimiento planteado para poder llegar a la respuesta deseada. Si me voy al paso 4 de revisar y comprobar, pues ya sabemos que cuando estemos utilizando este tipo de expresiones, pues lo que debemos hacer en este caso es venir, sustituir el valor de la variable por el valor encontrado y nos debería cuadrar esa igualdad. Entonces, ambos lados en este caso deben dar o sumar 28 y entonces con eso ya nosotros podemos comprobar la igualdad de esa expresión como tal. Entonces ahí tendríamos los 4 pasos de Polya aplicados a la estrategia de aplicar una fórmula con elementos de geometría. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Se entiende esto? Todo bien, ingeniero. Muchas gracias. Bueno, gracias. Vean, pues aquí hay otra figura, pues aquí ya se empieza a colocar un poquito más complejo. Aunque si se dan cuenta, estas pues son diferentes a las de la clase pasada. La clase pasada también tenían su grado de complejidad, pues estos también tienen su cierto grado de complejidad, pero a la larga es importante que se vayan variando mucho los diferentes tipos de ejercicios o ejemplos que pueda darles, porque eso les va a ayudar a resolver más fácil. Aquí me están diciendo que encuentre el área de la región sombreada. Si ustedes ven, pues tenemos un rectángulo y dentro del rectángulo tenemos un triángulo, ¿sí? Tenemos los valores en este caso podríamos decir de la base por la altura de la figura del rectángulo, que nos pueden servir de referencia para encontrar el área del triángulo también. Ahora, si ustedes observan también la figura, no necesariamente es un triángulo rectángulo específicamente, ¿verdad? Entonces, a partir de esto, pues podemos ir encontrando nosotros el área sombría.
así a grandes rasgos, si nosotros quisiéramos definir la solución, sería al área del rectángulo quitarle el área de ese triángulo que nosotros estamos viendo en color blanco, ¿sí? Veamos acá. Paso 1, comprender el problema. ¿Qué debemos encontrar? Fíjense, pues, si se dan cuenta ustedes en el paso 1, a veces, pues, no es necesario ser tan minuciosos. Ya dependerá de cada uno de nosotros. Aquí se colocó la pregunta del problema. Encontrar el área de la región sombreada. Pero y eso es también porque el problema, eso me propone, ¿verdad? Hay quienes, pues, pueden colocar algunos otros indicios aquí como los valores, pero estos van más asociados al paso 3. El paso número 2, en formular el plan, pues colocamos uso de fórmulas y elementos de geometría. Entonces ahí estoy definiendo qué estrategia voy a utilizar. Y aquí tengo otra figura donde me define de mejor manera qué valores tiene en este caso o qué valores podemos utilizar para ir trabajando las diferentes áreas de las figuras que tenemos ahí. Por ejemplo, para encontrar el área del rectángulo, ¿verdad? Pues simplemente utilizamos la fórmula de base por altura o el lado A por el lado B, si quieren verlo así. Entonces aquí sería multiplicar el 5 por el 8 y esto me va a dar 40, ¿verdad? 5 por 8, 40 y esos son 40 centímetros cuadrados, que eso sería prácticamente el área de ese rectángulo. Bueno, ahora, teniendo ya el área del rectángulo, me hace falta encontrar el área del triángulo. Al encontrar el área del triángulo ya puedo venir y hacer o realizar el procedimiento de resta para encontrar el área sombreada en pocas palabras. Como ahí tenemos el valor de la base y tengo la altura, aplico yo la fórmula del área del triángulo. Base por altura dividido 2. Entonces multiplico la base por la altura, 8 por 5 dividido 2 y esto me va a dar un área de 20 centímetros cuadrados. Ahí tendríamos el área del triángulo. De ahí simplemente hacemos la resta. El área sombreada va a ser igual prácticamente al área del rectángulo menos el área del triángulo. 40 menos 20 me da 20 centímetros cuadrados. Y ahí tendríamos resuelto ese ejercicio. Si se dan cuenta, no representó mayor complicación. En revisar y comprobar, dice, para revisar y comprobar podemos sumar el área sombreada que obtuvimos y el área del triángulo para asegurar que obtenemos el área del rectángulo. Esta es otra forma de hacerlo también. Verificamos a partir de la sumatoria de áreas. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta aquí, utilizamos una resta. Para poder comprobar una resta, prácticamente lo que hacemos es la operación opuesta a ella, que es la suma. Entonces, el área sombreada más el área del triángulo debe ser igual al área del rectángulo, que es la mayor de todas. Y si se dan cuenta, 20 más 20 nos da 40 centímetros cuadrados. Y ahí ya revisamos prácticamente y comprobamos el resultado que nos dio de la figura. Entonces, si se dan cuenta ustedes, pues poco a poco hemos ido viendo diferentes ejercicios. Veamos otro. Ejemplo número 5. Aquí nos presentan uno utilizando una circunferencia y utilizando en este caso una media circunferencia o un medio círculo. Dice, encuentra el área de la región sombreada. Ahora yo les pregunto a ustedes, así a simple vista, ¿qué procedimientos deberían realizar para resolver ese ejercicio? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué harían ustedes para resolver? Ajá, ¿sí? Dividido El área del círculo, perdón. el área del círculo grande dividido 2. Ajá. ¿Qué más? Menos el área del pequeño. Ok, correcto. Ahí está. Y Así es. encontrar, o sea, bueno, prácticamente asignar el radio del círculo que está, ¿cómo se llama? El pequeño. Ajá. Bueno. Si se dan cuenta ustedes, ahí tenemos una característica. Me están dando el diámetro
del círculo grande, ¿verdad? Que sería 12 centímetros. Pero resulta que el círculo pequeño justamente podríamos decir que es del tamaño, su diámetro es del tamaño del radio del círculo grande, ¿verdad? Prácticamente, si yo les preguntara cuál es el radio del círculo pequeño, ¿cuánto me dirían que es? ¿Puede repetir, ingeniero? Disculpe. Fíjense, ¿ves? Si yo sé que el diámetro del círculo grande o el medio círculo que está ahí es de 12 centímetros, y el círculo pequeño tiene justamente la medida fíjense, ¿ves? Del radio, el diámetro del círculo pequeño es el valor del radio del círculo grande. ¿Cuánto sería el radio del Sería círculo 3. pequeño? Correcto. Parece trabalenguas, ¿verdad? Si lo decimos así rápido. Pero a la larga ahí mismo nos están dando el valor que necesitamos, porque para poder encontrar el área del círculo pequeño yo necesito el valor del radio. Pero como justo roza la línea media, podríamos decir, del círculo grande y la parte de arriba, entonces quiere decir que esto prácticamente lo podemos considerar como el radio del grande, el diámetro del pequeño. Entonces eso nos permite encontrar su radio. Entonces acá vamos a los pasos. Comprender el problema, encontrar el área de la región sombreada. Sencillo. El paso 2, que es el de formular el plan o estrategia, pues eso es uso de fórmulas y elementos de geometría. Paso 3, en ejecutar el plan. Ahí coloco el procedimiento que les acabo de describir. Entonces, aquí, si se dan cuenta, prácticamente está plasmado todo de una vez. Pi por radio al cuadrado dividido 2. Este pi por 6 centímetros al cuadrado dividido 2 sería el área de la media circunferencia que tengo ahí, o el medio círculo, ¿sí? Menos pi por radio al cuadrado. Aquí sí es pi por radio al cuadrado porque está el círculo completo. Y aquí está lo que les decía. Si 6 centímetros es el radio del círculo grande, ese es el diámetro para el círculo pequeño. Por lo tanto, el radio del círculo pequeño es de 3 centímetros. A la hora de hacer la operación, aquí nos quedaría prácticamente que el área es igual a 36 centímetros por pi partido 2 y pi por 9 centímetros. O menos pi por 9 centímetros. Si reducimos más esto, pi por 18 centímetros cuadrados menos pi por 9 centímetros cuadrados, esto me daría el resultado de 9 pi, ¿verdad? Eso sería el área prácticamente sombreada. Lo puedo expresar de esa manera, 9 pi centímetros cuadrados, o hacen ustedes el cálculo del 9 por pi, también esto es válido. Entonces sería de 28.27 centímetros cuadrados. Esa sería nuestra área sombreada. Aquí, como lo representamos en función de una resta, podríamos comprobarlo de la manera anterior, haciendo las sumas. En el paso 4 de revisar y comprobar. Para revisar y comprobar, en este caso, podemos sumar el área sombreada que obtuvimos y el área del círculo para asegurar, en este caso, que obtenemos el área del semicírculo. Entonces acá, 9 pi más 9 pi es igual a 18 centímetros cuadrados, que sería el valor del área, en este caso, grande, ¿verdad? Solo que aquí me faltó el pi, 18 pi, ¿verdad? Para que, o por pi en este caso prácticamente. Aquí están algunas referencias que les pueden servir a ustedes para poder repasar. Aquí hay más ejercicios, ¿verdad? Que les pueden ayudar a ustedes a practicar con lo que son áreas sombreadas. Voy a compartirles otra pantalla. Se recordarán el día anterior de clases estuvimos viendo esto.
Aquí hay otras figuras que fuimos resolviendo, pero me faltó en este caso un ejercicio. Vamos a ver. No, me faltaron 2 ejercicios. Vamos a ocultar esto. Vamos a mostrar esto. Aquí tengo otro ejercicio más, que es muy parecido al que acabamos de resolver. Vamos a agregar aquí una capa nueva. Ahora les pregunto a ustedes. Aquí me dicen que encuentre el valor del área sombreada. Ahora yo les digo, a ver, ¿cómo encontramos las medidas de esos círculos? ¿Qué harían ustedes ahí? El área de, bueno, tenemos el semicírculo, que su Ajá, radio va a ser 10. Por correcto. ende, el radio del segundo círculo, o sea, el mediano, va a Ujú, ser de 5. ajá. Y se puede decir que el círculo pequeño es la mitad del círculo mediano. Entonces podríamos decir que su, ¿cómo se llama? Su radio sería de 5 medios o 2.5. Muy Así lo bien. encontraría yo. Está bien, sí. La lógica está muy bien, excelente. Vean, pues aquí por lo menos estoy generando algunas líneas para ir evidenciando lo que ustedes me están diciendo. Vamos a ver. Aquí vamos a considerar que esta es la mitad. Entonces aquí yo ya tengo por lo menos acá, puedo definir, ¿verdad? Estoy trazando estas líneas para más o menos ir viendo esto. Aquí podemos decir que el radio del círculo que tenemos acá, este radio, ¿verdad? Es de 10 centímetros. Si lo colocáramos como centímetros, podríamos decir que es de 10 centímetros, ¿sí? Muy bien. Ahora, ese radio resulta que es el diámetro, en este caso, de este, ¿verdad? Vamos a dividirlo ahí un poquito. Ahí está. Entonces ahí tenemos que su diámetro sería en este caso el radio del círculo grande, lo que ustedes decían. Entonces acá prácticamente el radio de este círculo pequeño sería, si el radio del otro es 10, ¿verdad? Prácticamente si lo dividimos en este caso sería 5 el radio de este, porque el radio del otro sería el diámetro del círculo pequeño. Por lo tanto, el radio, aquí vamos a colocarle radio 1, radio 2, es equivalente a 5 centímetros. Si usáramos esa medida, por supuesto, si usáramos la medida de 5 centímetros, o podemos colocarla en metros también, ahí no hay problema, ¿verdad? 5 metros, 10 metros y 5 metros. Ahí está. Esos serían mis valores. Teniendo esos valores, pues ya se me facilita bastante, pues simplemente, perdón, ni siquiera debo hacer una resta. Ya se dieron cuenta que no debo hacer ninguna resta, porque ya tengo los valores ahí. Me dieron el diámetro completo del semicírculo, 20 metros, por lo tanto su radio es 10, aunque vamos a ver, Sí, perdón, eso le iba a decir. aquí me estoy confundiendo en las medidas. Perdón, ustedes, vamos a borrar esto, si no los voy a confundir. Gracias, gracias a ellas. Eso es bueno, están poniendo atención. Veamos aquí, ahí estamos. Sí, está usando el 20 completo. Acá, por ejemplo, si 20 es mi diámetro de la semicircunferencia, quiere decir que 10, en este caso, es su radio. 10 sería el diámetro del círculo grande. Por lo tanto, aquí es 5 metros el radio de este. Si el radio de este es de 5 metros, quiere decir que el radio del pequeño es de 2.5, ¿verdad? Ahí estamos. Ahí está corregido. Disculpen ustedes. Error
de cálculo, ahí estamos, 2.5 metros, listo. Entonces, si tenemos ahí 2.5, pues, como les decía, no necesito hacer una mayor cantidad de operaciones, porque aquí vamos a poner el diámetro, que es de 5, este sería el diámetro. Porque prácticamente el área sombreada ahí es el círculo únicamente. Entonces, prácticamente el área sombreada va a ser igual a pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Entonces, mi área sombreada va a ser igual a pi y el radio es de 2.5 elevado al cuadrado. Entonces, lo puedo definir como 2.5 al cuadrado. Si yo vengo y genero esa operación, me va a dar 6.25 pi. ¿Verdad? Y estos serían metros cuadrados. O podemos realizar la operación también, son dos maneras. Puedo dejarlo así. O puedo multiplicar el 6.5 por pi. Y me va a dar 19.63 metros cuadrados. Y ahí ya tenemos las dos posibles respuestas que estaríamos viendo en el ejercicio. Si se dan cuenta ustedes, pues es bien sencillo, no es nada de otro mundo. Pero eso dependerá de la figura que me estén presentando, ¿no? Algo con lo que debemos tener cuidado con los valores, no les pase las mías, que estaba viendo el 20 completo para el círculo grande o el mediano, perdón. Entonces, hay que fijarse en eso. Veamos otro. Veamos un último ejercicio y después ya los dejo trabajando con el ejercicio de pensar número 3. Es un ejercicio bien sencillo. El próximo día de clase ya les voy a estar dejando una serie de ejercicios en función de áreas y perímetros. Nos toca trabajar con, vamos a ver un poquito acerca de triángulos semejantes. Y después ya los dejo trabajando con una serie de ejercicios. En la siguiente clase estaríamos viendo lo de volúmenes. Y después un repaso o una jornada de actividades, específicamente ejercicios, y después ya sería lo del parcial, ¿verdad? Bueno, veamos. Vamos a ocultar esto y vamos a ver la otra figura. Nos presentan esta otra figura, si ustedes pueden observar ahí. Lo vamos a mover un poquito. Ahí está. Bueno, si yo les pregunto, ahí me dicen, encuentre el área sombreada de nuevo. Vean la figura, me están dando, si ustedes ven la figura, y prácticamente tengo un cuarto de círculo, ¿verdad? Me están dando los valores arriba y abajo. Prácticamente eso lo puedo considerar como el radio, ¿sí? Eso lo puedo considerar como el radio. A ver, ¿qué harían ustedes para poder resolver ese ejercicio? A ver, ¿qué se les viene a la mente? ¿Cómo lo resolvería? Miren bien la figura y me dicen cómo lo resuelven. A ver, pues, piensen un poquito. ¿Alguien? ¿Qué se les viene a la mente? Yo lo único que no sé cómo plantear, Inge, es Ajá. o sea, cómo encontrar, cómo expresar esa, donde se topan los dos semicírculos. Ya. Ajá, o sea, Esa es póngale, la yo forma que está ahí. haría pi por radio al cuadrado dividido 4 Ujú. menos Ajá, em, sí. el radio de estos semicírculos, o podría ser un círculo completo. Bueno, mejor los dos semicírculos, porque si trabajo un círculo completo no voy a poder eliminar esa parte. Entonces Ya. haría que su radio es 5, pero ya no sé cómo expresar eso. O sea, esa parte en gris que está ahí en medio, no sé cómo expresarla. El pedacito de ahí. Ok, está bien, me entiende la idea ya. Ya entendí qué quieras.
Me falta un detalle ahí, pero ahorita va a ver. ¿Alguien más? Ahorita voy a decir, Sofía, no se preocupe. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Necesito que me den sus puntos de vista. Yo no les voy a decir si está mal o está bien. Los voy a ir orientando, eso sí. No importa si se equivocan ahorita. Acuérdense que están aprendiendo. A ver, pues. A ver, Juliana, usted iba a hablar. Dígame, ¿cuál es su No, punto de pues vista? yo tampoco sabría cómo encontrar la unión de esos dos semicírculos. Pero ¿qué idea se le viene a la mente? Como había dicho la compañera, un cuarto de la un cuarto del área del círculo grande y Ujú. los dos pequeños. Ok, está bien, está bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que tenga otra idea? Todas las ideas son bienvenidas. Vamos, pues. Tienen que fijarse, pues, aspectos a tomar en cuenta. Hay que fijarse bien en qué figuras me están presentando. Entonces yo tengo que buscar ahí la forma de, en este caso, darle una solución de manera práctica. Y se van a dar cuenta ustedes que realmente es bien sencillo hacerlo. Veamos, por ejemplo, si yo agarro una regla, vamos a usar la regla que tengo aquí. ¿Qué pasaría si yo muevo mi regla? Vamos a ver. Vamos a trazar una línea aquí. Vamos a inclinarlo un poquito más. Lo bonito de este programa, me gusta para poder hacer dibujos, está muy bueno. Veamos aquí. Solo que vamos a trazar aquí la línea. Y miren, pues ahí tengo una línea trazada, ¿verdad? Solo vamos a ver si la... Vamos a ver, ahí está. Ahí está esa línea trazada. Y voy a trazar otra línea. Miren esto, pues si se van a dar cuenta ustedes que... ¿Qué se puede hacer con esto? Ahí está. Si yo trazo dos líneas acá, exactamente. Ahora les pregunto, ¿con esas dos líneas que acabo de trazar, cambia el panorama a lo que me dijeron? ¿Ya les da una mejor idea de cómo resolverlo? A ver, Sofía, ¿qué piensas? Sí, solo que ahora lo haríamos empleando ¿cómo se llama? La fórmula de los triángulos. Y Ajá, póngale ahí, tengo dos triángulos ajá. y la parte de un círculo, o sea, como la parte que queda aquí arriba, no Ujú, sé, o sea, donde estoy viendo, ¿verdad? ajá, sí, sí. Em, o sea, en cada triángulo tengo la parte de un círculo, no puedo decir que tengo un círculo completo, ni la Ajá, mitad del círculo, porque esa no es la mitad. ya. ¿Se recuerdan que yo resolví un ejercicio anterior? Oh, les voy a mostrar. Esta es una forma nada más. Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que era este. Solo voy a ocultar un ratito este. Y voy a dejar este que está aquí. Miran esa figura. ¿Se recuerdan que esta figura, en pocas palabras, esta figura es la mitad de un círculo y tiene un triángulo adentro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se recuerdan que resolví ese ejercicio de esa manera? Calculé el área de ese círculo, después calculé el área del triángulo, hice la resta y lo dividí entre dos para obtener esos pedacitos que están a los lados, ¿verdad que sí? Esa puede ser una forma, esa puede ser una forma para poder resolver en este caso el ejercicio. Puede ser, porque si se dan cuenta ustedes, ahí tenemos una mitad de círculo y tenemos el triángulo adentro. Entonces podemos encontrar el valor de uno de esos pedacitos. Pero eso estaría muy complicado. Otra forma de hacerlo. Fíjense, pues. Resulta, resulta que si yo tuviera un cuadrado exacto, porque a la larga aquí se va a formar un cuadrado exacto, estos valores que están aquí, o no valores, perdón, estas áreas que están aquí, voy a medio pintarlas aquí. Esto que está aquí, justamente tiene el tamaño de lo que está aquí. Entonces, borro ese pedazo de aquí y lo pinto acá. Y miren qué va a pasar. Y hago lo mismo con este. Borro esto que está aquí y lo paso hacia este lado.
Entonces, ahora me facilita el trabajo. ¿Por qué me facilita el trabajo? Porque resulta que ahora tengo, en este caso, el área marcada como todo lo de arriba. Entonces, ahora, ¿cuál es mi área realmente marcada? Es todo esto, miren. Esto es mi área marcada ahora. Entonces, ahora está más fácil, porque lo que tengo que hacer ahí es prácticamente encontrar el área del cuarto de círculo y restarle el área del triángulo que quedó. En pocas palabras, me quedó lo siguiente, miren pues. Vamos a ver. Voy a hacer algo ahí, permítanme un momento. Voy a borrar esa figura. Veamos, ¿qué me quedó? Entonces prácticamente borro esto. Ahí está. Y se mira mejor el área que quedó marcada. Borrar aquí. Listo. Quité esas dos de ahí y las trasladé a los dos pedacitos en blanco que estaban arriba. Entonces ahora me quedó el área marcada. Si se dan cuenta, me quedó prácticamente un cuarto de círculo. Entonces el área sombreada va a ser igual. Fíjense pues, área sombreada va a ser igual al área del círculo, del cuarto de círculo, menos el área del triángulo que está ahí. Me doy a entender con lo que acabo de hacer. Sí, Sí, Está más fácil. Pero fíjense, pues, hay que fijarse bien en las áreas y en las formas para poder mover, en este caso, la figura o hacer una modificación de esta. Entonces yo sé que mi área del cuarto de círculo, ¿verdad? Vamos a colocarle círculo nada más. Va a ser pi por radio al cuadrado dividido 4, ¿verdad? Y sabemos nosotros que el radio de ese cuarto de círculo es equivalente a 10. Entonces sería pi por 10 al cuadrado, ¿verdad? Dividido 4. Ahí está. Si resuelvo esto, prácticamente me quedaría como 25 pi. O reexpresándolo, pues me queda como 78.54. Vamos a hacer una revisión rapidita. 25 por pi, 78.54, ¿verdad? Podríamos decir que sean, si son metros, metros cuadrados. Ahí tengo mi área del círculo. Y el área del triángulo, pues ya sabemos nosotros que el área del triángulo es el equivalente a la base por altura dividido 2. Entonces tengo las dos medidas iguales, ¿verdad? Base por altura sería 10 por 10 dividido 2. 10 por 10 dividido 2. Esto sería el equivalente a 50. Ahí está. 50 metros cuadrados. Muy bien. Entonces, ¿qué nos falta definir ahí? Prácticamente, pues me hace falta venir. Es decir, vamos a cambiar de color, tal vez es mejor con uno más oscuro. Vamos a ver cómo queda. Ahora me falta realizar esta operación. El área sombreada, entonces en pocas palabras, va a ser igual, área sombreada, va a ser igual a 78.54 menos 50. ¿Verdad? Entonces, si hacemos esa resta, me va a quedar un total de 28.54 metros cuadrados. Ese sería mi área. Y ahí ya tengo resuelto ese pequeño ejercicio. Entonces, ahí se podía resolver de dos maneras, pero esta era la más práctica, si ustedes ven. Al final una figura compleja se puede volver algo fácil de resolver, pero tenemos que ver bien las figuras. Y si se dan cuenta, con el simple hecho de venir y trazar dos líneas, eso ya me dio un panorama diferente al anterior en cuanto a qué podía ser como solución para ese problema que me estaban planteando. Y entonces ahí pues ya lo resuelvo de una manera
mucho más práctica, ¿verdad? Y pues se me facilita el trabajo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien con esto? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ingeniero. Muy bien, usted es excelente. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo que nos queda. Hoy vimos varios ejemplos otra vez. Entonces, lo bueno que vimos diversidad de ejercicios que les pueden servir a ustedes. Vayan al portal, por favor, y resuelvan el ejercicio que se encuentra en la sesión 16, ejercicio a pensar número 3. Ese es el que les toca resolver. Resuélvanlo, por favor, y suben el archivo con su resolución al espacio que está ahí, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Inge, la suma de los números de los jóvenes o algo así tiene que dar algún número en específico o Tienen no. que encontrar más o menos el patrón. Hay un patrón Ah, ahí que bueno, debe... Ajá, ya, sí. gracias. Bueno.